Durante años caminó entre nosotros. Llevaba uniforme, tenía un perro, pagaba sus impuestos. Algunos enterrados bajo las tablas del suelo, otros apilados en armarios. Todos ellos atrapados por el mismo hombre, Dennis Andrew Nielsen. El 8 de febrero de 1983, en un complejo de departamentos deteriorado en Cranley Gardens, un fontanero fue llamado por una queja peculiar. Varios inquilinos reportaban que los desagües estaban obstruidos y el agua en los baños y cocinas se acumulaba con una peste insoportable. Cuando el trabajador retiró la tapa de una de las tuberías comunales, encontró algo que no pudo explicar fácilmente: trozos de carne en descomposición y fragmentos de hueso humano. Al principio, pensó que se trataba de restos de algún animal, pero al día siguiente, luego de alertar a sus supervisores y regresar con mayor preparación, comprendieron que no era ningún error. Alguien estaba descuartizando cuerpos y arrojándolos al sistema de drenaje del edificio. Ese fue el principio del fin para Dennis Nielsen. La policía llegó al lugar y, tras una rápida inspección, subió las escaleras hasta el piso número 23, donde vivía un hombre callado, educado, que nunca causaba problemas. Al ver a los oficiales, les ofreció una taza de té. Y cuando le preguntaron si sabía algo de los restos humanos en las cañerías, simplemente dijo: «Sí, es cierto, son míos». Lo que vendría después sacudirían no solo a Londres. Su familia tenía ascendencia escocesa y noruega, y su infancia estuvo marcada por silencios, ausencias y una extraña fascinación con la muerte. Su padre, un soldado noruego, era emocionalmente distante y eventualmente abandonó a la familia. Su madre, Catherine, era estricta y católica. Pero el punto de quiebre en su infancia fue la relación con su abuelo materno, Andrew White. Ese hombre, silencioso y afectuoso, fue el único que le brindó atención. Para Dennis, se convirtió en su figura paternal. Cuando tenía apenas 6 años, su abuelo murió de forma repentina mientras salía a pescar. La forma en que su familia le comunicó la noticia fue tan brutal como reveladora. Lo llevaron a ver el cuerpo directamente. El cadáver estaba en un ataúd abierto. Dennis se quedó horas observándolo en silencio. Desde ese momento, algo se fracturó en él. Esa imagen lo perseguiría toda su vida, no solo como trauma, sino como fantasía. En su adolescencia, Dennis luchaba con su identidad sexual. En la Escocia rural de los años 50 y 60, la homosexualidad no solo era tabú, era peligrosa. Ser descubierto podía significar el repudio total e incluso consecuencias legales. Nielsen escondió sus deseos con una disciplina férrea. A los 16 años, escapando del entorno familiar y buscando disciplina, se alistó en el ejército británico, donde sirvió como cocinero en la Guardia Real. Allí encontró un lugar donde podía pasar desapercibido, donde los uniformes ocultaban emociones y donde el control era una forma de vida. Durante su tiempo en el servicio militar, viajó por Alemania, Yemen y otras regiones, siempre cumpliendo órdenes sin objeción. Su desempeño fue impecable. Era meticuloso, limpio, puntual. Nadie sospechaba que tras ese uniforme se escondía una mente que fantaseaba con cuerpos inmóviles, con jóvenes dormidos, con la compañía perfecta. Un cadáver que no pudiera irse. En los pocos permisos que tenía, Dennis comenzó a explorar su sexualidad en secreto. Visitaba pubs gay en Londres, pero mantenía una distancia emocional total. Según él mismo diría más tarde, no podía soportar el rechazo. No podía lidiar con la impermanencia del afecto. Y así, su obsesión por el control absoluto comenzó a mezclarse con una erótica del cadáver. Una peligrosa combinación que pronto encontraría un canal sangriento. Luego de abandonar el ejército en 1972, Nielsen trabajó como oficial de policía por un corto tiempo, y más tarde en el Jobcentre, una oficina pública de empleo. Era un burócrata más. Vivía en una casa alquilada en Melrose Avenue, una zona de viviendas modestas en North London. Fue allí donde comenzó su carrera como asesino. La primera víctima confirmada fue Stephen Holmes, un joven de solo 14 años. Nielsen lo conoció en un pub en diciembre de 1978. El chico no tenía dónde pasar la noche y Dennis le ofreció alojamiento. Según su propia confesión, despertó en la mañana con miedo de que Stephen se fuera. Quería conservarlo, como si fuera un objeto preciado. Entonces, mientras dormía, lo estranguló con una corbata y luego lo ahogó en un balde de agua. Después de asesinarlo,
Nielsen mantuvo el cuerpo dentro de su casa por día. Lo sentaba en una silla, le hablaba, le acariciaba el pelo, dormía con él. Era su compañía perfecta. Cuando el cuerpo comenzó a descomponerse, lo guardó bajo el suelo de su casa. Allí permaneció por meses. A lo largo de 5 años, Dennis Nielsen asesinó al menos a 15 hombres, aunque algunas estimaciones indican que podrían haber sido más de 20. La mayoría eran jóvenes, homosexuales o trabajadores sexuales, muchos de ellos sin vínculos familiares ni redes de apoyo. Algunos eran inmigrantes, otros simplemente solitarios. Nielsen los encontraba en pubs, estaciones de tren o en la calle. Les ofrecía comida, bebida, un sofá donde dormir. Luego, cuando estaban relajados, los estrangulaba mientras dormían o los atacaba por sorpresa y los ahogaba para asegurarse de que no sobrevivieran. Lo más escalofriante no era el acto de matar, sino lo que venía de él. Nielsen mantenía los cuerpos durante días o semanas dentro de su casa, como si fueran compañeros de vida. Incluso los acariciaba y dormía junto a ellos. Cuando el olor era insoportable, los desmembraba con cuchillos de cocina y escondía los restos debajo del suelo, en armarios, o los quemaba en el jardín trasero. Una vez que el cuerpo desaparecía, salía a buscar otro. Era un ciclo sin fin. En 1981, luego de ser obligado a abandonar su casa en Melrose Avenue por reformas en el edificio, Nielsen se mudó al 23 de Cranley Gardens, un departamento en un edificio de pisos compartidos, sin acceso al jardín trasero. Allí comenzó a tener problemas para deshacerse de los cadáveres. Ya no podía enterrarlos ni quemarlos. Fue entonces que empezó a cortar los cuerpos en pedazos pequeños y tirarlos por el inodoro o en bolsas dentro de basureros públicos. Ese fue su error. Los restos humanos en las cañerías llamaron la atención del fontanero. Y en febrero de 1983, cuando la policía lo enfrentó, Nielsen no negó nada. Llevó a los detectives por todo su apartamento, señaló los lugares donde guardaba las partes del cuerpo, explicó cómo cocinaba algunas vísceras para reducir su tamaño y cómo conservaba cabezas dentro de cacerolas. En total, admitió haber asesinado a 15 hombres, aunque no recordaba todos los nombres. Dennis Nielsen no solo cooperó con la policía, lo hizo con una precisión quirúrgica. Durante las primeras horas de su detención, dibujó mapas de su apartamento, indicando dónde había escondido los cuerpos, qué parte de los cadáveres había quemado. Casa. Se refería a sus víctimas con una frialdad que descolocaba a los investigadores. Los detectives no podían creer lo que escuchaban. Nunca habían visto a alguien relatar múltiples asesinatos con tanta serenidad, sin una pizca de culpa o duda. Nielsen parecía más interesado en la exactitud de los detalles que en las consecuencias de sus actos. El inspector principal, Peter Jay, recordaría años después: era como hablar con un contador que revisa libros de cuentas, solo que en lugar de dinero eran cuerpos. Una de las tareas más difíciles para la policía fue identificar a los fallecidos. Algunos eran inmigrantes indocumentados o jóvenes expulsados de sus hogares por su orientación sexual. En los años 70 y 80, la comunidad gay vivía marginada y ni se lo sabía. Solo se logró identificar formalmente a 6 de las víctimas. El resto permanecen, hasta hoy, sin nombre. Uno de ellos, un adolescente filipino llamado Martin Duffy, tenía apenas 16 años. Había huido de casa y fue recogido por Nielsen en una estación. Lo mató la misma noche. Otro caso impactante fue el de Kenneth O'Kendon, un turista canadiense que conoció a Nielsen mientras visitaba Londres. Pasaron el día juntos. Nielsen incluso le tomó fotografías turísticas. Esa misma noche lo mató y conservó su cuerpo por varios días, sentándolo a cenar frente al televisor. Nielsen llevaba diarios y fotografías que ayudaron a reconstruir parcialmente los casos, pero muchas de las víctimas nunca fueron reconocidas. Durante el registro de la vivienda en Cranley Gardens, los forenses encontraron 2 cabezas humanas en el armario, fragmentos de hueso en el horno y en bolsas plásticas, ropa interior masculina ensangrentada, cuerdas y correas utilizadas para estrangular, libretas con anotaciones sobre los asesinatos. El hedor era insoportable. Muchos oficiales necesitaron asistencia médica por náuseas y descompensación. Las imágenes de la escena del crimen fueron consideradas demasiado gráficas para ser mostradas incluso dentro de los informes oficiales. La prensa británica estalló. Por primera vez desde los crímenes de Jack el Destripador, el Reino Unido enfrentaba un caso de asesinato en serie con componentes necrofílicos en el corazón de su capital. Los tabloides no tardaron en bautizarlo The Kindly Killer,
por su trato cortés con la policía, y también el caníbal de Muswell Hill, aunque no se confirmaron actos de canibalismo. La prensa sensacionalista encontró en el caso un campo fértil para titulares aterradores. Las portadas hablaban de cadáveres sentados a cenar, un ogro silencioso entre nosotros, el monstruo que dormía con muertos. La sociedad, aún profundamente conservadora en temas de sexualidad, reaccionó con una mezcla de horror y confusión. Muchos medios evitaron mencionar que las víctimas eran en su mayoría homosexuales. Otros usaron ese dato para estigmatizar a la comunidad gay, culpándole indirectamente de los crímenes. Pero también hubo voces que denunciaron algo más profundo, que si las víctimas hubieran sido mujeres blancas de clase media, el caso se habría resuelto mucho antes, que el Estado había fallado porque a nadie le importaban los jóvenes marginales desaparecidos. Dennis Nielsen aprovechó el caos mediático. En entrevistas posteriores, afirmó que los hombres que mataba querían ser amados y que él solo intentaba salvarlos de la soledad. Declaraciones tan cínicas como devastadoras. El juicio comenzó en octubre de 1983, solo 8 meses después de su arresto. La defensa intentó plantear un argumento de insania, alegando que Nielsen sufría de trastornos disociativos y que no podía distinguir el bien del mal. Presentaron su historial traumático, su represión sexual y su aparente desconexión emocional como prueba de desequilibrio. Pero la fiscalía, liderada por Michael Turnbull, argumentó lo contrario, que Dennis Nielsen sabía exactamente lo que hacía, que actuaba con método, planificación y frialdad, dirigió a sus víctimas con cuidado, que las ocultó, que manipuló las pruebas y que confesó solo cuando ya no podía ocultarlo más. Uno de los momentos más impactantes contó cómo Nielsen lo atacó mientras dormía, lo estranguló y luego lo sumergió en agua helada. Carl sobrevivió porque Dennis, por motivos que nunca explicó, cambió de idea y lo reanimó, lo dejó ir. Ese testimonio hundió a Nielsen. El 4 de noviembre de 1983, Dennis Andrew Nielsen fue declarado culpable de todos los cargos y sentenciado a cadena perpetua, con una recomendación de no menos de 25 años. En prisión, Dennis Nielsen no dejó de hablar. Desde el momento en que fue encerrado en la prisión de máxima seguridad de Full Sutton, en Yorkshire, comenzó a escribir. Llenó decenas de cuadernos con reflexiones, dibujos, cartas y diarios que detallaban no solo su vida cotidiana tras las rejas, sino también los crímenes que había cometido, sus justificaciones morales, injusticia sistémica por parte de los medios, la policía y la sociedad. En lugar de esconderse, Nielsen se convirtió en una figura prolífica entre los internos, conocido por su actitud meticulosa, su cortesía exagerada y su tendencia a manipular intelectualmente a quienes lo rodeaban. No gritaba, no se mostraba violento, pero su mera presencia creaba una incomodidad difícil de explicar. Durante sus primeros años en prisión, Nielsen solicitó múltiples veces el derecho a publicar sus memorias. Escribió un manuscrito titulado La historia de un hombre, en el que repasaba su vida con una prosa fría y cerebral. En lugar de expresar arrepentimiento, ofrecía una especie de explicación intelectual de sus actos, recurriendo a argumentos existenciales sobre la muerte, la compañía, la alienación humana y la deshumanización del deseo. El documento fue interceptado por las autoridades penitenciarias y su publicación fue vetada por el gobierno británico, bajo el argumento de que el contenido resultaría ofensivo y perturbador para las familias de las víctimas y el público general. Para Nielsen, aquello fue una afrenta a su derecho a ser escuchado. Los oficiales que lo custodiaban reportaban que pasaba la mayor parte del tiempo leyendo filosofía, escribiendo, escuchando música clásica o redactando cartas dirigidas a organizaciones legales y de derechos humanos. Alegaba que el Estado británico le estaba negando su voz y se posicionaba a sí mismo como un prisionero del pensamiento, una idea perversa que usaba para distorsionar la realidad de sus crímenes. Incluso se comunicó con periodistas, escritores y documentalistas que buscaban entrevistarle, con la condición de que se le permitiera revisar previamente las preguntas. Ninguna de esas entrevistas llegó a materializarse en profundidad. Todas fueron filtradas o bloqueadas por el Ministerio de Justicia. Pero el interés por él no desapareció. En la cultura popular, Nielsen fue ganando un lugar incómodo, como ocurre con ciertos criminales que, por la naturaleza de sus crímenes, terminan convertidos en íconos macabros. El paralelismo con Jeffrey Dahmer, el asesino de Milwaukee, fue inevitable. Ambos eran
hombres aparentemente normales, homosexuales reprimidos, que vivían solos y que asesinaban por una necesidad de control y compañía, post-mortem. Ambos guardaban los cuerpos, los manipulaban y creaban un universo privado donde la muerte era menos. Afirmó que la diferencia principal entre ellos era que Dahmer había sido torpe y emocional, mientras que él actuó desde lo que llamaba una lógica de conservación. Para él, el amor era imposible, la reciprocidad una ilusión, y por tanto, los cuerpos eran lo único que no abandonaban. Con el paso de los años, el sistema penitenciario británico dejó de considerar a Nielsen un reo de alta peligrosidad en términos físicos. Psicológica, se convirtió en una figura contradictoria. No era carismático, no buscaba atención en el sentido tradicional, pero su presencia generaba discusiones éticas, jurídicas y filosóficas en torno a la posibilidad del arrepentimiento, redención y la rehabilitación de un asesino serial, sin remordimiento alguno. En 2009, solicitó una revisión de su sentencia, que ya no representaba una amenaza para la sociedad y que, a sus más de 60 años, debía ser considerado para una posible liberación condicional. No solo por la gravedad de sus crímenes, sino por la absoluta ausencia de empatía que seguía demostrando. Uno de los psicólogos forenses que testificó en esa audiencia declaró: Dennis Nielsen no está en prisión porque mató. Está en prisión porque nunca dejó de racionalizar el asesinato como una solución válida a sus vacíos internos. Objeto de uso emocional, aquel informe cerró toda posibilidad de apelación. Desde entonces, Nielsen dejó de insistir, pero no dejó de escribir. Continuó redactando cartas, algunas dirigidas a instituciones académicas, otras a bibliotecas públicas, y muchas a personas que se ofrecían voluntariamente a cartearse con él. La mayoría de esas cartas permanecen inéditas. Algunas han sido filtradas, otras se encuentran en archivos judiciales bajo reserva. En todas ellas se nota un patrón. En un pasaje de una de esas cartas, dirigida a un joven estudiante de criminología, Nielsen escribió: «El amor no me fue dado. Lo busqué como un hombre busca agua en el desierto. Cuando lo hallé, estaba muerto, pero aún así me ofrecía consuelo. Ustedes lo llaman locura, yo lo llamo lógica». La carta generó revuelo cuando se hizo pública. Para algunos, era una muestra de que Nielsen no había perdido la razón. Para otros, la confirmación de que su racionalidad era precisamente lo más aterrador de todo. En prisión no tuvo visitas familiares. Su madre falleció sin volver a verlo. Su hermana rompió contacto desde su arresto. No tuvo pareja, ni amigos, ni vínculos afectivos de ningún tipo. Su única compañía era su correspondencia, sus diarios personales y el recuerdo constante de lo que había hecho. Aunque, en sus propios términos, nunca habló de crímenes. Hablaba de situaciones, de momentos, de eventos desafortunados. Evitaba el lenguaje judicial. Cuando en 2018 se anunció la producción de una miniserie basada en su vida, protagonizada por David Tennant, el debate volvió. ¿Era ético representar en televisión la historia de un asesino tan cruel? Era darle fama a quien no lo merecía. La producción se defendió, alegando que el foco no estaba en glorificarlo. La serie fue un éxito, pero dejó una huella amarga. Para las familias de las víctimas, fue una nueva exposición innecesaria del horror que llevaban décadas intentando superar. En mayo de 2018, Dennis Nielsen fue hallado inconsciente en su celda. Había sufrido un aneurisma abdominal, causado por una hemorragia interna. Fue trasladado de urgencia al Hospital York District, donde fue operado, pero nunca despertó. Y murió el 12 de mayo de 2018, a los 72 años. La noticia no fue portada, pero circuló con velocidad entre los medios británicos. No hubo funerales públicos. Su cuerpo fue cremado en secreto. Ninguna familia lo reclamó. No dejó herederos ni posesiones de valor. Solo una caja con cientos de cuadernos, dibujos, cartas y diarios, que hasta hoy permanecen bajo custodia del Ministerio de Justicia del Reino Unido. Para muchos, fue simplemente el cierre biológico de un caso que dejó demasiadas preguntas abiertas. Lo cierto es que, durante 5 años, Dennis Nielsen caminó por Londres como un hombre cualquiera. El más citado en relación a Nielsen es el de Jeffrey Dahmer. Ambos compartían elementos en común: homosexualidad reprimida, aislamiento social, fascinación con el cuerpo masculino joven y un deseo de controlar a sus víctimas, incluso después de muertas.
Dahmer tendía a la agresión sexual explícita. Nielsen, en cambio, evitaba ese contacto. Lo que deseaba era la fantasía de una relación que no implicara reciprocidad. Para él, la muerte era la única forma de alcanzar una intimidad pura, desprovista de riesgo emocional. Al analizar sus antecedentes, los psiquiatras coincidieron en que su infancia había dejado huellas profundas. La muerte repentina de su abuelo, la única figura masculina que realmente amó, el hecho de verlo en un ataúd abierto y la imposibilidad de procesar ese duelo de forma saludable, marcó el inicio de una vida emocional bloqueada. Desde entonces, la muerte y el afecto quedaron unidos en su mente de forma irreversible. El cadáver se convirtió en símbolo de permanencia, de amor incondicional. Durante años, el nombre de Dennis Nielsen quedó grabado en la conciencia colectiva del Reino Unido como sinónimo de muerte silenciosa, de horror doméstico, de lo que puede ocurrir cuando el aislamiento se convierte en combustible para el aislamiento. Pero más allá de los crímenes, de las víctimas que nunca fueron identificadas y de los detalles escalofriantes de su modus operandi, quedó algo que persiste hasta hoy, su legado, uno que no se mide solo en número de cuerpos, sino en el eco que dejó en la justicia, en la psiquiatría forense, en la comunidad gay británica y en la cultura popular. Tras su condena muchas cosas cambiaron, pero no todas para bien. Durante los años posteriores a su encarcelamiento, se instaló un debate sobre la exposición mediática de asesinos en serie. ¿Deben ser nombrados? ¿Deben ser entrevistados? El caso Nielsen alimentó esa discusión. Mientras las familias de las víctimas suplicaban por respeto y silencio, las editoriales, los periódicos y las productoras de televisión veían en su historia un filón narrativo irresistible. Una historia demasiado oscura como para no ser contada, y demasiado humana como para dejarla ir. Que eso no vuelva a ocurrir depende de todos, de los sistemas que deben actuar antes, de las redes que deben escuchar a tiempo, de la sociedad que debe dejar de mirar hacia otro lado, porque cada vez que ignoramos una desaparición, cada vez que pensamos que seguro se fue por su cuenta, estamos sembrando el terreno para que otro Nielsen crezca sin ser visto. Y si hay algo que el caso de Dennis Nielsen nos enseñó, es que los monstruos reales no tienen cuernos, ni gritan, ni se esconden bajo la cama. Si este caso te impactó, suscríbete a Escena del Crimen, deja tu like y compartí el video.